Y listo. Vale. Por favor, ¿me confirman si están viendo la pantalla, estimados estudiantes? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, Sí, señor. entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de CIPAS, la sesión número 11 que hacemos. Y bueno, la última básicamente. Damos por finalizadas las sesiones de CIPAS con esta. Y el objetivo de esta sesión de CIPAS es básicamente mostrar algunos ejemplos de preguntas o algunos, mejor dicho, algún esquema de las preguntas que pueden encontrar mañana en la prueba POC, ¿vale? Es bastante importante uno pues siempre saber con qué se puede encontrar, ¿cierto? Entonces, por eso pues es bueno ver como qué tipo de preguntas sale, como más o menos qué uno puede esperar, si hay preguntas fáciles, si hay preguntas difíciles, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo pues el semestre pasado tomé un pantallazo de la prueba que salió y bueno, entonces esa es la que vamos a ver ahorita. Entonces, la situación está en que esas preguntas del semestre pasado, algunas son modificadas, algunas son cambiadas y otras legalmente no las cambian. Entonces, pues puede ser que les salga, que estén de buenas, pues, si les salga alguna pregunta de esas, no hay problema, ¿vale? Entonces puede ser que estén de buenas y salga una preguntita de esas. Ahorita estaba viendo que hay una estudiante que está en la sala, pero yo no sé por qué se ha abierto como otra sala, como que entraron a la a la CIPAS a las CIPAS de ayer. Entonces hay como dos salas ahí, pero bueno, entonces eso es. Bueno, entonces vamos de una vez a hacerle. Aquí ya tengo mi libreta de apuntes. Bueno, aquí está, miren. Estas son el tipo de preguntas que nos podemos encontrar mañana, ¿vale? Aquí ya les voy a aumentar un poquito. Entonces, mire lo que puede salir, por ejemplo. Entonces dice así, vamos a irlas viendo una por una. Si es de contestarlas, pues las contestamos. Si es de verlas, pues las miramos. Denme un segundito, por favor, que es que me están escribiendo. Denme un segundito, por favor, ¿vale? Listo ya. Sí, los que les contaba. Entonces, que lo que pasa es que como que han abierto el enlace del CIPAS de ayer, y entonces, claro, a mí me aparecen dos reuniones ahí, pero pues legalmente ese enlace pues de CIPAS de ayer, pues sí, simplemente era para ayer, pero me aparecen como reuniones activas ahí. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, este tipo de preguntas nos podemos encontrar. Puede ser que unas sean fáciles, puede ser que unas sean más complicaditas que otras. Vamos a verlas y por supuesto que las vamos desarrollando rápidamente, ¿no? En este voy a abrir este para copiar el pantallazo y aquí voy a copiar este de acá. ¿Listo? Por supuesto que esta primera pregunta, de hecho, está bastante sencilla. La primera pregunta está bastante fácil. Y dice, por ejemplo, así, esta es de lógica, ¿no? Dice, si asisto a los CIPAS, entonces obtengo mejor calificación en el curso. Dice, usando la notación simbólica, la anterior proposición compuesta está definida por. Entonces, claro, tenemos que acordarnos qué tipo de proposición compuesta es esta que está aquí, ¿no? Estimados estudiantes, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta a esto? El lenguaje simbólico de esta proposición. Si asisto a CIPAS, entonces obtengo mejor calificación en el curso. ¿La A, Pa- la B, la C o la D? Para mí sería la D. La D.
Perfecto. En este caso, arrancamos con una pregunta fácil, ¿vale? La respuesta es la D. Muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta proposición, así como la están dando, está involucrando un conectivo lógico que nosotros le llamamos condicional, ¿cierto? Ese conectivo lógico, nosotros lo habíamos escrito ya, habíamos visto ya que se podía escribir así, ¿no? P, entonces Q. Y la escritura en lenguaje natural de ese conectivo lógico era sí, ¿cierto? Tal cosa, entonces sucede tal otra cosa, ¿no? Nosotros habíamos dicho que P se llamaba antecedente, que Q se llamaba consecuente, y justamente una de las estructuras que tiene este condicional es así, ¿no? Si P, entonces Q. Si sucede tal cosa, si sucede P, entonces va a suceder también Q. Y eso es justamente lo que pasa aquí. Si ustedes se fijan en las respuestas de la A, de hecho, aquí la A no tiene absolutamente nada que ver con este tema, porque la A dice P unión Q. Eso de ahí no tiene nada que ver con este tema, ¿cierto? Simplemente es un distractivo, porque P unión Q, pues es de conjuntos, ¿no? Es de conjuntos, el tema de conjuntos es la unión de conjuntos, o sea, no nada que ver con este tema de lógica, entonces ahí era un distractivo. La otra, P conjunción Q, nosotros sabemos que la conjunción es la letra I, quiere decir que ahí sonaría como asisto a CIPAS y obtengo mejor calificación en el curso, entonces es la letra I. Y la otra opción era la que nosotros conocemos como disyunción. La disyunción en lenguaje natural es la letra O, es decir, que con la disyunción sonaría asisto a los IPAs o obtengo mejor calificación en el curso. Claramente, entonces, en este caso, la opción correcta es la opción A, ¿listo? Entonces, miren que, como les decía, puede haber unas preguntas que sean bastante sencillas, bastante fáciles, como puede ser que nos encontremos alguna pregunta que no sea tan fácil. ¿Listo? Aquí, bueno, aquí solamente hay una opción de respuesta. Vamos para la segunda, entonces, a ver qué pasa con la segunda. Vamos a ver. Denme un segundito, ya la copio bien. Ah, es que está hasta acá abajo. No la había visto que era hasta acá abajo. Entonces, es hasta acá abajo. ¿Listo? Solo una opción de respuesta correcta. Solo una opción de respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Y vamos acá. ¿Listo? Aquí. Entonces, por supuesto que hay elementos que nos toca sí o sí tener a la mano. ¿Listo? Hay elementos que nos toca sí o sí tener a la mano para poder, pues, trabajar correctamente, ¿no? Yo les comentaba ya en las sesiones de CIPAS que es muy recomendable tener, pues, algunas cositas básicas a la mano. En este caso, nosotros tenemos que tener de elemento básico esta tabla de oposición, este cuadro de oposición. ¿Listo? Entonces, vamos a buscarlo, lo colocamos aquí y, bueno, ese es el que tenemos que tener a la mano para esto. Dice, en este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado, problema o contexto, bueno, y solamente hay una respuesta correcta, ¿no? Dice, enunciado. Al tener las siguientes proposiciones categóricas, entonces nos van a dar dos proposiciones categóricas. En este caso, tenemos la proposición P, que es la proposición ningún centro de la UNAD tiene piscina. Ningún centro de la UNAD tiene piscina. Y la proposición Q, que es, aquí está, que es algunos centros de la UNAD no tienen piscina. Algunos centros de la UNAD no tienen piscina. Entonces nos dicen que según el cuadro de oposición se pueden clasificar como nos dan pues la respuesta de alternas, subalternas, contradictorias o compuestas. Estimados estudiantes, ¿alguno recuerda en este caso cuál puede ser la respuesta correcta o ustedes cuál creen que sería la respuesta correcta? Proposiciones alternas o alternas, contradictorias o compuestas. ¿Qué creen ustedes que sería? ¿No? ¿No recuerdan? A ver, denme un segundito, es que me están diciendo que, a ver si por Déjenla aquí ver pueden. otra vez, profe, qué pena. Listo, no hay problema. Aquí está. Dice, ningún centro de la UNAD tiene piscina. Y el otro dice,
algunos centros de la UNAD, ¿cierto? No tienen piscina. ¿Listo? Démenme un segundito. Es la C, proposiciones subcontradictorias. Sí, la sé. Por deducción, sí la sé. Listo, vamos a ver, listo, vamos a ver. Entonces, para eso necesitamos el cuadro de oposición, ¿vale? El cuadro de oposición. Entonces, eso es uno de los elementos que toca tener a la mano, pues, si nosotros queremos hacer un buen examen, ¿no? Les voy a comentar entonces que, bueno, vamos a entrar al campus aquí, ya estaba abierto, de hecho, ya estaba abierto. Y vamos a buscar el cuadro de oposición para salir completamente de dudas. Les comento que en este caso, vamos a ver, yo estoy dudando de que sea la C, pero vamos a verificar, ¿listo? Eso corresponde a la tarea número 3 y aquí está la guía para el desarrollo de la tarea. Aquí tiene que estar el cuadro de oposición. Aquí está el cuadro de oposición, aunque debe estar también aquí en el anexo de los ejercicios. Vamos a copiar el cuadrito de oposición, aquí está, y nosotros identificamos pues en este cuadrito de oposición la opción correcta. ¿Listo? Para mí serían subalternas, pero vamos a verificar, vamos a verificar. Entonces, copiamos aquí y vamos acá. Acá, ¿listo? Aquí está mi cuadro de oposición, lo voy a volver un poquito más pequeño. Y entonces recordemos cómo funcionaba, ¿no? Nosotros teníamos varios tipos de proposiciones categóricas. Nosotros las habíamos definido, las habíamos establecido o categorizado así como, aquí color negro, las habíamos puesto como cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Afirmativo, cuantificador universal negativo, las habíamos puesto como existencial afirmativo y existencial negativo. ¿Listo? Esas eran las categorías que había. La categoría de cuantificador universal afirmativo correspondía a la letra A. Categoría de cuantificador universal negativo era la letra E. Existencial afirmativo era la I y esta era de tipo O. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, vamos a ver ahora sí las dos proposiciones que nos dan ahí. Dice, ningún centro de la UNAD tiene piscina. Esa, ningún centro de la UNAD, ¿ustedes qué dicen? ¿Será un cuantificador afirmativo o será un cuantificador negativo? Universal negativo. Exacto. Universal negativo. Perfecto. Esta es tipo E. ¿Listo? Eso es muy bien. Es tipo E. Aquí está esa proposición. ¿Listo? Muchachos, denme un segundito, qué pena molestarlos tanto, pero es que de verdad que hay estudiantes que han ingresado al otro link y no pueden ingresar a este, entonces me están escribiendo por WhatsApp. Entonces, denme un segundito, ¿vale? Yo les mando el link a ellos también para que puedan ingresar y damos inicio, y continuamos. Pues, denme un segundito, por favor. Ya les quito la pantalla y les vuelvo a colocar, ¿vale?
Listo. Estudiantes, ¿ven la pantalla otra vez? Sí, sí, señor, ya se ve. Listo. Gracias. Qué pena con la interrupción, pero como les decía, se han formado como dos salas, entonces estamos arreglando ese problemita ahí. ¿Listo? Entonces, efectivamente, esa pregunta o esa opción de ahí o esa proposición corresponde a un universal negativo. Muy bien, entonces de tipo E. Y la otra dice, algunos centros de la UNAD no tienen piscina. Esa sería entonces existencial, ¿cierto? Ya sabemos que es una existencial. ¿Afirmativa o negativa? Negativa. Claro, negativa, ¿cierto? Negativa O sea, que también, ambas estaría son negativas. aquí. O sea que, claro, la relación que hay entre ellas dos es de subalternas, ¿cierto? O sea que la respuesta correcta en este caso sería la respuesta B, es de subalternas. Ellas dos son subalternas. ¿Listo? Aquí nuestra respuesta correcta era la D y acá nuestra respuesta correcta era la B. Entonces, miren que hay preguntas que son sencillas, entre comillas sencillas, pero uno debe tener esos elementos a la mano. Lo que yo siempre les he recomendado, por favor, esta noche, por favor, mañana por la mañana, busquen esos elementos básicos, esta tablita de la oposición, este cuadrito de la oposición, ténganlo a la mano porque va a salir, va a salir. Entonces, ténganlo a la mano y pues ahí les ayuda a responder este tipo de preguntas facilito, ¿vale? Entonces, miren que ahí ya saben que esto va a salir, ya saben que va a ocurrir y pues entonces hay que tener este tipo de elementos a la mano, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta ahí sería la de subalternas, ¿no? La siguiente pregunta también es con respecto al cuadro de oposición. Miren, ya otra pregunta del cuadro de oposición. Entonces, pues, con mayor razón, hay que tenerlo a la mano, ¿no? Lo mismo, una respuesta correcta. Entonces, vamos a verificar o vamos a copiarla aquí y veamos a ver de qué se trata esta pregunta que está aquí. ¿Listo? Entonces, aquí está. Aquí está. Entonces, dice así. Bueno, en este tipo de preguntas vamos a tener un enunciado, una sola respuesta correcta. Dice, según el cuadro de oposición, fue justamente lo que acabamos de copiar ahorita, el cual indica la relación de oposición de las proposiciones categóricas, se puede indicar que la relación correcta es, a ver, a ver si entiendo bien, fue que la copié mal, o está mal planteada, o estaba mal planteada. A ver, en este tipo de preguntas se desarrollan que corresponda correctamente al ítem planteado. Solo una de las opciones corresponde a una pregunta. Listo. Ah, ok, ya entendí. No he entendido. Es que créanme que yo también las descargo y las dejo ahí para el próximo semestre y las voy haciendo aquí con ustedes, pues normal. ¿Listo? Entonces dice, según el cuadro de oposición, el cual indica la relación de oposición de las proposiciones categóricas, se puede indicar que la relación correcta es. Entonces, miren lo que me están diciendo. Me están diciendo por ejemplo, las proposiciones tipo A y tipo O son contradictorias, o si las relaciones tipo A y tipo E son alternas, o si las relaciones tipo E, tipo A son alternas, o la relación tipo I y tipo E es alterna, ¿cierto? Entonces, alguna de estas debe ser la verdadera. Entonces, por ejemplo, tipo A y tipo O, pues, ¿qué tipo de relación tienen? Aquí está el cuadro de oposición y claro, de la tipo A que está aquí a la tipo O que está acá, pues la relación es contradictoria, ¿cierto? Es contradictoria. Entonces, de hecho, bueno, en este caso, pues era bastante sencillo, va a ser la respuesta A, son contradictorias. De hecho, miren que los demás serán simplemente distractores, ¿no? Aquí tenemos que es que tipo A y tipo E son alternas, pero alternas ni siquiera están en el cuadro de oposición, está subcontrarias o alternas, contradictorias, contradictorias o alternas, contrarias, subcontrarias. Entonces, no hay ninguna que se llame de tipo alternas, ninguna oposición que llame de tipo alternas. Por tanto, claro, son puros distractores los que habían ahí. En este caso son simplemente contrarias, ¿no? Tipo A y tipo O contradictorias, ¿no? Contradictorias, son simplemente contradictorias. ¿Listo? ¿Está claro eso? Estaba facilito, ¿no? Estaba muy sencillo. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Yo creo que la siguiente ya tiene un tris más de complejidad. Entonces voy a copiarla acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Bueno, entonces No, profe.
Ok, entonces ahí vamos bien. Tutor, una pregunta. En el momento de Dime. realizar la evaluación, ¿vamos a tener de pronto el tiempo para poder revisar la información que tenemos? Porque pues haciéndolo así, pues no se ve tan complejo, porque pues usted nos colabora, usted pega el cuadrito, pero en la evaluación el tiempo nos permitirá hacer este tipo de actividades o no. Pero no te entiendo muy bien, o sea, ¿a qué tipo de actividades te refieres? A poder estar como revisando lo que tenemos o es mejor transcribirlas y tenerlas a mano y no de pronto en los ordenadores o en los programas que tengamos en los equipos, es mi Bueno, pregunta. listo, listo. Esa es una buena pregunta porque me haces caer en cuenta de algo que no les había comentado. ¿Listo? Bueno, como ustedes son estudiantes de primera matrícula, pues obvio, por supuesto que no tendrían por qué saberlo, pero entonces la situación es la siguiente. Resulta que siempre les he mencionado todos estos días, que es importante que ustedes tengan sus apuntes a la mano, que tengan sus, digamos, tengan sus contenidos más importantes, digamos, lo más importante del curso a la mano, por ejemplo, la tabla de la verdad, la tabla de la verdad básica, entonces tenerla a la mano, este cuadro de oposición a la mano y, por ejemplo, las leyes de inferencia a la mano. Y ayer, por ejemplo, en el CIPAS de ayer, hicimos nosotros un resumen de las cosas más importantes que había que tener como a la mano. ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Porque resulta que este examen, como se supone que ustedes están concentrados en el examen, si ustedes comienzan a cambiar de pestaña a pestaña en el navegador, mientras presentan el examen, les va a salir un letrero que dice que mucho cuidado, que no se puede cambiar de pestañas porque están haciendo su examen y no se puede tener, pues, que no se permite, pues, visualizar otras pestañas mientras tanto. Entonces, es muy importante que ustedes tengan sus apuntes a la mano, que los impriman o que los copien a mano, pues, pero que los tengan ahí en físico a la mano. Si ustedes comienzan a cambiar de pestañas en el navegador, ahí mismo les va a decir qué pilas, qué tal cosa. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Hay que tener unos ciertos elementos básicos a la mano. Ya les dije, en el CIPAS de ayer les comentaba este cuadro de oposición, la tabla básica de la verdad, cuándo es contingencia, cuándo es tautología, cuándo es contradicción. Eso, todo eso toca tenerlo a la mano. Las leyes de inferencia, por supuesto. Entonces, eso pues toca tenerlo a la mano. Que si, que si el examen pues permite a uno, digamos que si le da el tiempo para estar revisando los apuntes, pues yo les digo, el examen dura 2 horas. El problema es que uno hay veces que si se pone a ver apuntes, resulta que se le hace demasiado tarde y bueno, ahí puede estar uno molestando el tiempo. Entonces, es mejor tener los elementos básicos a la mano y si ya le hace falta algún apunte particular, pues entonces lo busca ya. ¿Listo? Vale, entonces ahí está. Ahora bien, veamos entonces qué es lo que dice esto. Lo mismo, una opción de respuesta, ¿no? Ahí es importante también verificar si la pregunta tiene una opción de respuesta o si tiene varias opciones de respuesta, porque miren que siempre lo especifica y es que sí, de hecho hay preguntas, les puede salir una pregunta que tenga 2 opciones de respuesta, entonces es como importante siempre verificar eso, ¿no? Cuántas opciones de respuesta hay, porque hay veces que puede marcar uno 2 opciones y puede ser verdadero. ¿Listo? Dice, al tener la expresión, todo colombiano tiene derecho a la educación. Todo colombiano tiene derecho a la educación. Esta expresión se puede colocar simbólicamente como, y bueno, hay varias opciones, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, los escucho. Para ustedes, ¿cuál sería el lenguaje simbólico más apropiado para la proposición o la expresión todo colombiano tiene derecho a la educación? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál sería el más apropiado? Sería la B. ¿La B? Ok. De hecho, sí, ¿no? De hecho, sí, ya las estaba viendo. Y de hecho, sí, me parece que el más apropiado es la B. Por supuesto, todo colombiano nos está diciendo que es un cuantificador universal, ¿cierto? Ya sabemos que tiene que tener el cuantificador universal ahí explícito. ¿Listo? Entonces, bueno, para todo X que pertenece a U, ¿cierto? Se tiene P de X. Esa es
digamos, composición genérica de un cuantificador universal positivo como lo es este, ¿no? Entonces, esa es la composición genérica, pues, de un cuantificador universal positivo. Para todo x que pertenece a u, se tiene que p de x. Y justamente la opción B está en esa estructura. Miren que las otras no. Por ejemplo, el primero es un cuantificador existencial. Entonces, en el primero diría, pues, existen colombianos que tienen derecho a la educación. ¿Listo? Esa sería como la traducción al lenguaje natural del primer lenguaje simbólico. Aquí diríamos, existen colombianos que tienen derecho a la educación. ¿Listo? El tercero es una negación de un cuantificador existencial también tachado. Entonces, nosotros pues no vimos legalmente durante el curso este símbolo del cuantificador existencial tachado, pero ese cuantificador tachado es un no existen. Entonces, es un no, es una negación. O sea que la tercera proposición, el lenguaje natural estaría diciendo, es falso que no existan colombianos tales que tienen derecho a la educación, algo así, ¿cierto? Entonces, la cuestión es que este cuantificador existencial, pues automáticamente también nos descarta esa opción de ahí. Y la cuarta opción también corresponde a este cuantificador existencial, que, bueno, también no la descarta por ser un cuantificador existencial. Luego, por supuesto, la opción que es más viable, la opción correcta, la opción que tiene toda la estructura de un cuantificador universal afirmativo, es la opción B y listo. Entonces, esa sería la respuesta correcta ahí. ¿Listo? Entonces, ahí pues ya resolvimos ese puntico también. Lo que les decía, ¿no? Hay unos ejercicios muy fáciles y créanme que también hay unos ejercicios que son complicaditos. Denme un segundito, por favor. Vamos a copiar la siguiente. Ok, aquí está la siguiente. Entonces tenemos esto de aquí y dice lo siguiente. Entonces tenemos lo mismo. Acá primero verificamos cuántas opciones de respuesta hay y vuelve y nos marca que en este caso es una opción de respuesta, ¿no? Siempre les he dicho, es importante primero verificar cuántas opciones de respuesta tiene. Entonces, una respuesta. Dice, de las siguientes expresiones, ¿cuál no corresponde a un cuantificador existencial afirmativo? ¿Cuál no corresponde a un cuantificador existencial afirmativo? Primera opción, existe al menos un rinoceronte blanco en África. Algunos tutores tienen maestría. Algún indicador es positivo. Todo estudiante debe aprobar el curso. Un segundito. Listo, entonces esas serían las opciones que tenemos ahí. Entonces, existe al menos un rinoceronte blanco en África, ¿cierto? Algunos tutores tienen maestría, algún indicador es positivo, todo estudiante debe aprobar el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, ¿cuál sería la opción de respuesta ahí, estimados estudiantes? Que no Sería la B. corresponde, que no corresponda a un cuantificador existencial afirmativo, ¿cierto? De hecho, sí sería entonces la opción D, ¿vale? La opción D. De hecho, todos los otros cuantificadores son cuantificadores existenciales afirmativos, ¿no? Existe al menos un rinoceronte blanco en África, cuantificador universal, cuantificador existencial afirmativo. Existen tutores con maestría, cuantificador existencial afirmativo. Existen indicadores que son positivos, pues cuantificador existencial afirmativo. Y la D justamente es un cuantificador universal, ¿cierto? En este caso nos están diciendo todo estudiante debe aprobar el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Entonces ahí ya está. Esa también. Ahora acá. Dice así. Una opción de respuesta también. Yo veo que en este caso, si hubieran presentado esta prueba del semestre pasado, les hubiese ido bien porque las han respondido todas bien. Entonces, en este caso de aquí, dice lo mismo. Una opción de respuesta para este. ¿Listo? Una opción de respuesta. Y nos dice así. De la siguiente expresión defina el cuantificador y la cópula
pues, de la siguiente proposición categórica que tenemos, ¿no? La expresión es, algunos hombres no son confiables. Algunos hombres no son confiables. Entonces, ¿cuál sería el cuantificador y cuál sería la cópula en este caso? Para ustedes, ¿cuál sería el cuantificador? Tenemos cuantificador universal, cuantificador negativo, algunos, existencial. Bueno, Yo es creería claro que la que, D. vamos a ver. Entonces quedaría así, ¿no? Es claro que el cuantificador, en este caso, es algunos, es un cuantificador existencial, ¿cierto? Es un cuantificador existencial. O sea que eso ya nos está descartando la opción A. Esta opción la tenemos que quitar. No es. ¿Listo? Cuantificador universal, por supuesto que no es. La opción B también no la vamos a poder descartar. ¿Por qué? Es sencillo, porque no existe tal cosa como cuantificador negativo, no existe tal cosa. O son universales o son existenciales, no existe tal cosa como cuantificador negativo. Entonces también descartamos la opción B. Queda entonces la opción C y la opción D. Entonces la opción C dice, cuantificador algunos, cópula no son. Cuantificador existencial, cópula son. Entonces ustedes, ¿qué dirían? Sería entonces la opción C o la opción D. ¿Cuál creen que sería? La opción D. ¿D de dedo? La C de casa. Ah, bueno, miren que ahí hay criterios diferentes, ¿vale? Algunos dicen que la opción C y otros dicen que la opción D. Les comento entonces. Recuerden que la cópula, ¿cierto? Era aquello que conectaba a el sujeto con el complemento, ¿no? Con el complemento. Entonces, en nuestra frase, algunos colombianos no son confiables, algunos colombianos no son confiables. ¿Qué tenemos nosotros en este caso? Entonces, tenemos en este caso que, por supuesto, cuantificador es un cuantificador existencial. Aquí está, cuantificador existencial, ¿cierto? ¿Cuál sería el sujeto en esta frase? El sujeto en esta frase son los colombianos, ¿no? Aquí está el sujeto. Sujeto. ¿Listo? ¿Cuál sería el complemento de la frase? El complemento de la frase, ¿qué creen que sería? No son. No. El complemento es Ah, confiables. Confiable, confiable, sí. Complemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está conectando al sujeto con el complemento? Lo que está conectando al sujeto con el complemento es no son, ¿cierto? No son. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos deja, por supuesto, la opción C como la más acertada. La cópula, entonces, recuerden, la cópula es aquello que conecta al sujeto con el complemento. Ustedes lo pueden entender así y lo pueden sacar así como hicimos en este momento, ¿no? Identifiquen quién es el sujeto, identifiquen bien quién es el complemento y aquello que conecta al sujeto con el complemento automáticamente es la cópula. Entonces, en este caso particular, nuestra respuesta correcta sería entonces la opción C, ¿cierto? Sería entonces la opción C. Nuestro cuantificador, por supuesto, es un cuantificador existencial, es algunos, y la cópula entonces es son. ¿Listo? Es no son, que es lo que conecta al sujeto del complemento. ¿Está claro, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Está todo claro? Sí, profe, Todo, gracias. Sí, todo sí. claro. Bueno, otra pregunta. Entonces, en esta de acá, recuerden eso siempre, ¿no? La cópula es lo que conecta al sujeto del complemento. Lo que conecta al sujeto del complemento. Entonces, otra pregunta aquí. En este caso, pues también es una opción de respuesta. También tenemos una pregunta con una respuesta. Y dice así. Dice, al tener el argumento, entonces aquí nos van a dar un argumento lógico que está por este lado de aquí, ¿no? Este va a ser nuestro argumento lógico.
todo esto va a ser nuestro argumento lógico. ¿Listo? Y según lo que veo, tenemos que deducir qué tipo de argumento es. Entonces dice, todos los estudiantes de psicología de la UNAD deben hacer prácticas. Todos los estudiantes de psicología de la UNAD deben hacer prácticas. Luisa ha ingresado al programa de psicología de la UNAD. Por lo tanto, Luisa deberá hacer prácticas para poderse graduar. ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Qué opciones nos dan? Razonamiento directo, razonamiento lógico, razonamiento deductivo, razonamiento general. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué tipo de razonamiento es en este caso? Repito. Deductivo. Eso, bueno, iba a repetir, todos los estudiantes de psicología de la UNAD deben hacer prácticas. Luisa ha ingresado al programa de psicología de la UNAD, por lo tanto, Luisa deberá hacer prácticas. Por supuesto que este es un tipo de razonamiento deductivo, ¿no? ¿Cómo sabemos? Pues simplemente recordando Porque que... va de lo general a lo particular, o sea, está diciendo que todo estudiante de la UNAD debe hacer prácticas. Entonces, Luisa tiene que hacer prácticas para poderse graduar. Exactamente, ¿no? Entonces, exactamente, eso es lo que les iba a recordar. Recuerden que nosotros en este curso vimos dos tipos de razonamientos. Inductivo, que ni siquiera aparece en la lista, seguramente los otros son distractores nomás, y deductivo, ¿no? Habíamos dicho nosotros justamente lo que están diciendo. En el deductivo, la característica principal es que vamos de la generalidad a la particularidad, ¿no? Y en el inductivo vamos de lo particular hacia lo general. El deductivo, pues ese es totalmente verdadero, es decir, la conclusión particular se soporta en la premisa general, como en este caso, ¿no? Si todos deben presentar, pues, si todos deben presentar las prácticas, pues claro, al ser Luisa una estudiante de la UNAD, de psicología, pues también deberá presentar prácticas, de lo general hacia lo particular. En el inductivo, nosotros de lo particular intentamos hacer una inferencia sobre lo general, pero esa inferencia hacia lo general puede ser que se cumpla como puede ser que no se cumpla. Hay una probabilidad de cumplirse, pero en la totalidad de los casos, en el general de los casos, pues de lo particular no podemos generalizar, no se pueden sostener, las premisas particulares no pueden sostener una conclusión general, pues en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, recuerden eso. Inductivo de lo particular a lo general, deductivo de lo general a lo particular y por supuesto que, claro, en esta opción de respuesta sería entonces la C. ¿Listo? Vamos a un razonamiento deductivo. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, ahí ya han avanzado bastante ahí. Pregunta, esta no sé qué, ya vamos en qué pregunta vamos. Vamos a ver en qué tipo de pregunta vamos. Vamos en la 8 apenas. Entonces, quedaría así. Esta dice lo siguiente, es una pregunta un poco más larguita. Miren que aquí ya se comenzó a complicar un poquito el asunto, ya es una pregunta más larguita. Vamos a ver qué dice y vamos a ver cómo podemos resolverla. Entonces dice así. Dice así, voy a ver si aquí se ve mejor. Dice, en este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado, problema, contexto, frente a la cual será seleccionada aquella respuesta correcta. Una opción de respuesta, ¿listo? Solamente una respuesta verdadera. Enunciado. El razonamiento inductivo se caracteriza por iniciar su proceso discursivo a partir de enunciados de menor generalidad que fungen como premisas, hacia enunciados de mayor generalidad que funcionan como conclusión. De los siguientes argumentos, ¿cuál puede indicarse como razonamiento inductivo? Entonces tenemos que identificar cuál es el inductivo ahí. El primero es, todos los programas de la UNAD se desarrollan en modalidad abierta de distancia. Música y comunicación social son programas de la UNAD, o son programas que se ofertan en la UNAD, por lo tanto, son los programas música y comunicación social se desarrollan en modalidad a distancia y abierta, ¿no? Entonces, ese sería el primer argumento. Segundo, la madre de Jimena es una fisioterapeuta muy reconocida en Cali. La hermana mayor de Jimena estudió fisioterapeuta en fisioterapia en la universidad. Por lo tanto, muy seguramente Jimena optará por estudiar fisioterapia. Tercero, todas las mujeres tienen derecho a ser respetadas. Luisa es una mujer que lucha por el bienestar de su familia. Por lo tanto, Luisa es una mujer que debe ser respetada.
Y opción D, cada 14 de todos los meses se celebra en Buga la misa especial del Señor de los Milagros. Mi madre ha decidido viajar a Buga el 14 de septiembre, por lo tanto, podrá asistir a la misa especial del Señor de los Milagros, ¿cierto? De esos, ¿cuál sería el razonamiento de tipo inductivo? ¿Cuál creen ustedes que sería? La B, profe. ¿La D de dedo o B de bebé? La B de bebé. Ah, ok. B de bebé. Dice, la madre de Jimena es una fisioterapeuta muy reconocida en Cali. Sí, de hecho, sí es esa, ¿no? La hermana mayor de Jimena estudió fisioterapia en Cali, por lo tanto, muy seguramente Jimena optará por estudiar también fisioterapia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Justamente lo que decíamos, ¿no? Está arrancando de particularidades y quiere sacar una inferencia acerca de lo que Jimena va a hacer. Resulta que el hecho de que la madre de Jimena sea fisioterapeuta y que la hermana de Jimena sea fisioterapeuta, por supuesto que eso le da una probabilidad a que Jimena también sea fisioterapeuta, pero sabemos que no necesariamente debe ser el caso, ¿no? Sabemos que no necesariamente debe ser el caso. Por tanto, en este caso, las premisas no están soportando la conclusión. De las particularidades quiere inferir también acerca de otra persona que es Jimena, quiere inferir acerca pues de un conjunto más grande y eso pues en general no se puede hacer. Por tanto, entonces en esta opción de respuesta está el enunciado que se encuentra como razonamiento inductivo. Muy bien, esa sería entonces la respuesta correcta ahí. ¿Listo? Entonces quedaría así. Aquí ya apareció un diagrama de Venn. Miren, entonces, otra cosa para tener en cuenta ahí, diagramas de Venn. Voy a tratar de copiarlo, pues lo que se alcanza a ver al menos. Aquí. Listo. Aquí vamos a copiarlo. Y dice así, ¿no? Este tipo de pregunta, bueno, una respuesta correcta. Bueno, una respuesta correcta. Dice, enunciado. En el aula de clases del Colegio Mayor Alférez Real se ha encuestado a 100 alumnos sobre el deporte que practican. Las respuestas encontradas se encuentran plasmadas en el siguiente diagrama de Venn-Euler. Entonces tenemos un diagrama de Venn que corresponde a la encuesta hecha sobre qué deporte practican 100 estudiantes. Y aquí está el diagrama de Venn-Euler. De acuerdo con el diagrama de Venn-Euler, responde la siguiente pregunta. ¿Cuántos prefieren únicamente fútbol? Entonces voy a copiarlo acá. Y de acuerdo al diagrama, entonces, ¿cuántos prefieren únicamente fútbol? Está baloncesto, fútbol y natación. Conjuntos B, F y N respectivamente. Entonces, ustedes, estimados estudiantes, ¿qué dicen? ¿Cuántos prefieren únicamente fútbol? 20. 20. Exactamente, ¿cierto? Justamente 20. Entonces, los que prefieren únicamente fútbol están situados en esta zona del diagrama de Venn, ¿cierto? Es decir, están situados dentro de la circunferencia roja del conjunto de fútbol, pero no se meten ni con baloncesto ni con natación, no se meten con ninguna de esas, se meten únicamente con fútbol. Entonces, esos son aquellos, pues, aquellas personas que únicamente les interesa el fútbol. Por tanto, efectivamente, aquí está la opción de respuesta, en este caso sería la C, ¿no? 20. Como ustedes ven, hay preguntas bastante sencillas y hay otras que no están tan sencillas, pero ahí pues con los elementos básicos y este tipo de cosas que ustedes ya saben leer también, ¿cierto? Pues se les hace muy, muy sencillo. Otras personas pudiesen responder aquí, por ejemplo, que serían 35 a las personas que les gusta el fútbol. Eso ya sabemos, es un error por los IPAs que hemos hecho antes, ¿no? A 35 personas efectivamente les gusta el fútbol, pero de esas 35 personas hay algunas que les gusta el fútbol y otros deportes adicionalmente. Por ejemplo, hay 5 personas que les gusta el fútbol y les gusta el baloncesto, pero no les gusta la natación. Hay 10 personas que les gustan los 3 deportes al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, de hecho, hay 0 personas a las que les gusta el fútbol y la natación, pero que no les gusta baloncesto. Entonces, hay 0 personas que, en esa situación. Entonces,
Alguien podría cometer el error y decir, no, es que las personas que solo les gusta el fútbol sería 35. No, a las personas que solo les gusta el fútbol son 20, justamente las que graficamos aquí. ¿Listo? Entonces quedaría así. Esa sería la opción de respuesta A, ¿de acuerdo? Acá hay otro diagrama de Venn, miren. Entonces dice así, una respuesta correcta, ¿no? Según la imagen que se encuentra a continuación, determine cuál de las siguientes opciones o cuál de las opciones corresponde al área sombreada. Entonces me dan un área sombreada aquí y me dan pues algunas operaciones entre conjuntos acá. Voy a copiarlas y me dicen lo siguiente. Entonces me están dando las siguientes opciones. Me dicen, aquí copio, me dicen que esta área sombreada corresponde a B intersección C. Me dicen que esta área sombreada corresponde a unión B complemento, A unión B y complemento de todo eso. O me dice que solamente B, o me dice que corresponde a B menos A unido B menos C. ¿Ustedes cuál creen que sería la respuesta correcta ahí? Solamente B. Solamente B, ¿cierto? Sí, justamente, solamente B. Por lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que esta área sombreada, digamos, los elementos que se encuentran en esta área que está aquí, son aquellos elementos que están en B, pero que no se meten con ninguno de los otros conjuntos, ni con A ni con C. Por lo tanto, entonces, ninguna de estas operaciones que están aquí correspondería, pues, a esa de ahí, y la única que es la más acertada, pues, para el ejercicio es solamente B. Por ejemplo, si yo voy a marcar en rojo, les voy a marcar en rojo, B intersección C. B intersección C lo voy a marcar en rojo. Correspondería a esta zona que les estoy marcando aquí. Esto sería B intersección C, ¿cierto? Otro, A unión B complemento. A unión B complemento, si lo marco en rojo, correspondería a toda esta zona, miren, toda esta zona de por aquí, todo esto es A unión B complemento. Todo esto que le estoy marcando aquí sería A unión B complemento, sin tocar a A, sin tocar a B. Todo eso que les marqué ahí sería A unión B complemento. La otra es más complicadita, la otra que está ahí es más complicadita, es B menos A. B menos A es esta zona que les voy a marcar aquí en rojo. B menos A sería la lunita, ¿no? La diferencia es una lunita. B menos A unido B menos C. B menos C sería unión esta lunita de aquí. Entonces se las voy a marcar también en color fucsia. B menos C sería esta lunita de aquí. Entonces, si uno de las dos lunitas, pues tampoco me da el área sombreada. Me da algo parecido, pero no es el área sombreada exactamente. Justamente entonces, la opción de respuesta en este caso era solamente B. Ahí es la respuesta correcta. ¿Listo? Yo creo que les hubiera ido bien en este examen porque está, pues por lo menos le han acertado bastante a las preguntas. Ojalá que también mañana, pues por supuesto, les vaya muy bien a todos. Acá, esta de acá, dice, lo mismo, una opción de respuesta. Les repito, siempre es importante que verifiquen cuántas opciones de respuesta tienen porque hay veces sí, que sale más de una. Dice, en la proposición compuesta, si planifico mi tiempo de estudio y dedico 3 horas diarias al desarrollo de mis trabajos, entonces aprobaré todos los cursos matriculados. Se identifican, entonces dice, 3 proposiciones simples y los conectivos de disyunción y condicional. Los conectivos lógicos de conjunción y bicondicional. Los conectivos de proposiciones, 2 proposiciones simples separadas por los conectivos lógicos de disyunción y condicional. 3 proposiciones simples y los conectivos de conjunción y condicional. Repito, la proposición es, si planifico mi tiempo, ¿cierto? Eso está aquí. Si planifico mi tiempo de estudio y dedico 3 horas diarias al desarrollo de mis trabajos, entonces aprobaré todos los cursos matriculados. ¿Cuál creen ustedes que sea la opción de respuesta ahí? ¿A, B, C o D? Profe, está entre Ujú. la A y la D, porque son 3. La B y la C. Creo que fue Carmen la que habló, ¿cierto? Entonces, Carmen descarta la B y la C, ¿es lo que le entendí? No, Jacqueline. Sí, descarto Ah, la B Jacqueline. y la C.
Listo. Entonces, descartas la B y la C. Listo, perdón. Es que se me hizo parecida a la voz. Entonces, descartas la B y la C y te quedas entonces entre la A y la D. ¿Eso es? Sí, porque habla de tres proposiciones simples. Bueno, la y si te tocara escoger una, ¿cuál escogerías? podría ser la D. ¿La D? ¿Mm? Listo. Sí, yo también me iría con la D. ¿Por qué con la D? ¿Por qué se irían con la D? ¿Por qué Aló. con la D? Sí, escucho perfectamente. Porque es la que conjunción- la A tiene un condicional. En cambio la E no. Ah, sí, también. Pero la A también tiene condicional, ¿no? Y la C también tiene condicional. La A porque están las tres ¿Me proposiciones escuchas? simples y los conectores de disyunción incondicional. Yo escucho al que me dijo que si escuchas y yo lo escucho perfectamente. Entonces, me dice tres proposiciones simples y la disyunción y el condicional. Vamos a ver, ¿listo? Aquí miren que se complicó un poquito el asunto, ya los puso a dudar, no fue tan sencillo ahí. Bueno, yo Entonces, analizo ajá, dime. que la conjunción tiene el conectivo de y el condicional tiene el conectivo de entonces. Entonces, Sí. por eso puede ser la D Ok, o es la bueno, D. listo, muy bien. La respuesta correcta es la D, la D de dedo. Entonces, en este caso, observen lo que pasa aquí, justamente lo que el compañero dice. Aquí nosotros identificamos una I. Recuerden que la I en el lenguaje de la lógica, nosotros la colocamos, el símbolo es esta B al revés, ¿no? Esta B al revés. Y la O, bueno, esta es la I, y la O es esta B al derecho, ¿listo? La I en lógica se llama la conjunción y la O se llama la disyunción. Claro, tiene ¿Listo? razón. Entonces, la I es la conjunción y la O es la disyunción. Ahí tienen una cosita más para anotar en su libretica, pues, de apuntes que van a tener mañana. Es importante que tengan esa libreta de apuntes. Ya se van dando cuenta que sí. Entonces, claro, la conjunción, la disyunción, la I es la conjunción, la O es la disyunción. Y claro, en el lenguaje natural que me están dando acá, me están dando una conjunción, perdón. Eso descarta la opción A. La opción A no puede ser porque me habla de disyunción. La opción B, bueno, ahorita la miramos, pero la opción B sí me habla de conjunción. La opción C también queda descartada porque me está hablando de disyunción. ¿Listo? Entonces, descarta esas. Me queda solamente B o D. Pero la B también queda descartada. ¿Por qué? Porque la B me habla de un bicondicional. Y el bicondicional en el lenguaje natural es el sí y solo sí, ¿cierto? El bicondicional es el sí y solo sí. Pero el condicional es el sí, entonces. Justamente lo que está pasando en este momento, ¿no? Si planifico mi tiempo mi tiempo de estudio y dedico 3 horas diarias al desarrollo de mis trabajos, entonces aprobaré todos los cursos matriculados. De hecho, si yo hiciese el lenguaje simbólico de esto, el lenguaje simbólico sería así: P y Q, entonces R. P y Q, entonces R. Si yo hiciese el lenguaje simbólico de esto, sería así: P y Q, entonces R. ¿Qué sería la proposición P? ¿Qué sería la proposición P? La proposición simple P sería: yo planifico mi tiempo de estudio, ¿cierto? Esa sería la proposición P. Aquí se las voy a marcar, miren. Yo planifico mi tiempo de estudio. Esa sería P. Y proposición Q: yo dedico 3 horas diarias a mi trabajo. Esa era la proposición Q. Entonces, yo aprobaré
todos los cursos matriculados sería la proposición R. Yo les escuchaba que ustedes desde el principio estaban identificando 3 proposiciones simples ahí y eso era perfecto. Hay 3 proposiciones simples ahí. Yo planifico mi tiempo de estudio, es la primera. Yo dedico 3 horas diarias al desarrollo de mis actividades o mis trabajos, es la segunda, ¿cierto? Y yo aprobaré todos los cursos matriculados, sería entonces la tercera. Por tanto, sí, estaban identificando bien las 3 proposiciones simples, pero no se olviden que la I es la conjunción, la O es la disyunción y se los voy a acabar de anotar aquí, pues, para que lo tengan claro, ¿no? Aquí les voy a quitar estas 2 flechitas porque la flechita es el condicional, recuerden, entonces simplemente para que no se van a equivocar. El condicional es así con la flechita, este es el sí entonces, ¿cierto? Este es condicional, se llama. El bicondicional es la flechita doble, entonces esto es el sí y solo sí. Entonces esto es bicondicional. Y por supuesto la negación, que es la más fácil de todas, ¿no? Es el no, es la negación. La negación. ¿Listo? Entonces justamente ahí ya quedó claro que se trata entonces de la opción de la respuesta correcta aquí, ¿no? ¿Está para todos claro, estimados estudiantes, esto? ¿Sí está explicadito bien? Sí, claro. Señor. Sí, profe. Sí, Gracias. profe, sí, señor. Muy bien. Aquí entonces, otra pregunta. Lo mismo, una opción de respuesta. La voy a copiar por aquí nomás porque lo otro, pues ya sabemos que dice que una opción de respuesta, que no sé qué. Entonces, eso ya más o menos sabemos qué es lo que dice ahí. Aquí solamente voy a copiar la parte interesante de la pregunta. Entonces dice así. Dice, enunciado. ¿Cuál de los siguientes conjuntos se encuentra determinado por comprensión? Está la opción A, B, C o D. ¿Cuál de los siguientes conjuntos está dado por comprensión? ¿Cuál creen ustedes que es? La C, profe. La C que dice Cali, Medellín y Manizales. Sí, puede ser. Está entre esa y entre la A. Y entre la A. ¿Y por cuál te dirías si te tocara escoger una? La C. ¿Por la C? Yo me voy por la A. ¿Por la A? ¿Por qué por la A? Listo, entonces vamos a explicar esto, ¿vale? Recuerden, estimados estudiantes, que cuando hablábamos de conjuntos, nosotros teníamos 2 maneras de notar los conjuntos. Una forma por extensión y una forma por comprensión. Bueno, y también está otra que es la del diagrama de Venn, ¿cierto? Pero en este caso, pues se refiere a esas dos, ¿no? Comprensión y extensión, ¿listo? Entonces, ¿cómo era por extensión? Cuando nosotros colocamos un conjunto por extensión, era colocar los elementos del conjunto explícitamente, un listado de elementos del conjunto. Por ejemplo, ese de ahí, A, E, I, O, I, U. Entonces, ahí el conjunto está dado por extensión. Está la lista completa de cada uno de los elementos del conjunto. Y por comprensión, lo que hacíamos era colocar características Las características, de claro. los elementos, ¿cierto? Por ejemplo, así. Esos 2 conjuntos que he puesto ahí en rojo son exactamente el mismo, solamente que dados por extensión y por comprensión. En este caso, la respuesta C está totalmente descartada. ¿Por qué? Porque en la respuesta C hay un listado de elementos, Cali, Medellín y Manizales. Hay un listado pues de ciudades, es decir, están dando la lista de los elementos explícitamente. La respuesta D también está descartada, ¿no? Es una lista de variables, en este caso, X, Y, Z. Estamos dando una lista de variables ahí. Bueno, entonces también queda descartada. Por supuesto que la opción A es la opción correcta aquí, ¿no? Estamos hablando de que en este caso no nos están dando la lista de
los elementos que tiene este conjunto, sino que nos están dando la característica que tiene, que dice Son que las es una ácidas. fruta y que es ácida, exactamente. Entonces, están dando las frutas ácidas. Ahí pues estaría, si fuésemos a hacer el listado, pues estaría, por ejemplo, la naranja, estaría, por ejemplo, bueno, y todo tipo de frutas ácidas estaría ahí, ¿cierto? Entonces, los elementos de conjunto serían frutas ácidas, naranja y, bueno, todas las frutas que ustedes conocen que sean ácidas y, por tanto, deberían estar ahí. ¿Listo? Justamente entonces está pasando eso, ¿no? El conjunto dado por comprensión es el conjunto A. Recuerden eso. Siempre que les aparece el conjunto con los elementos explícitos y en una lista tal cual así, es por extensión. Si aparecen características de los elementos, estamos hablando de comprensión. ¿Listo? ¿Está claro entonces este ejercicio? Sí, gracias. Señor, claro. Perfecto, muy bien. Eso está excelente. Uy, aquí ya se complicó un poquito el asunto, veo. Aquí ya se complicó un poquito el asunto. Bueno, y aquí ya sabemos que es una opción de respuesta, todo eso. Entonces copiemos la parte interesante de la pregunta que está por aquí. Aquí ya se complicó un poquito el asunto. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Ya se complicó y esa sí puede ser una pregunta que determine pues puntaje, ¿no? Porque imagínense que se le salga a uno algo así, entonces tiene que acordarse de Ah, qué se trataba eso. ¿Listo? a Dime. propósito del puntaje, Ajá. ¿las preguntas no tienen un puntaje más alto que las otras? ¿Cómo así? O sea, ¿hay algunas preguntas que pueden tener un puntaje más alto que otras O sea, a una la hora de la ponderación distinta. calificación? Bueno, te comento que en todo el tiempo que he estado en la UNAD nunca he preguntado eso, pero creería que no. Creería que todas las preguntas tienen la misma ponderación. Creería que todas las preguntas tienen la misma ponderación. En algunas ocasiones nos pasó lo siguiente, mira, en algunas ocasiones nos pasó lo siguiente. Hubo una vez un examen donde una pregunta estaba mal planteada, o sea, la habían puesto mal y la opción de respuesta no estaba ahí. ¿Listo? Y por supuesto que los estudiantes se dan cuenta de eso, cuando están presentando la prueba, se dan cuenta de eso y ellos automáticamente, yo siempre les he dicho, tomen pantallazo de todo, me mandan a mí si tienen algún inconveniente y bueno, el caso fue que claro, los estudiantes se dieron cuenta de eso. Ahí mismo me mandaron pantallazos ese mismo sábado por la mañana, pantallazo, profesor, esta pregunta está mal planteada. Entonces nos tocó pues a los tutores entrar a estudiante por estudiante que le ha salido esa pregunta y modificar el puntaje pues de esa pregunta y añadírselo o dárselo a los estudiantes que le haya salido, ¿no? Porque como son muchísimas preguntas y a todos les sale diferentes, pues por eso, entonces nos tocó como buscar los estudiantes que tenían esa pregunta en la lista y bueno, añadirles el puntaje, darles el puntaje de la pregunta mal planteada, pues. Y ese día yo recuerdo que vi que todas las preguntas tenían la misma ponderación, entonces yo creería que eso se mantiene. Yo creería que todas las preguntas tienen el mismo puntaje de 5 puntos, ¿no? Porque son 125 en total, 25 preguntas, entonces 5 puntos por pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a esta. Dice, dados los conjuntos, aquí están, universal, R y S. Dice, la diferencia simétrica corresponde a, entonces, uy, bueno, ahí ya hay que ponerle un poquito de atención a qué significaba la diferencia simétrica, ¿no? En el resumen rápido que hicimos ayer, nosotros vimos que la diferencia simétrica entre dos conjuntos, solamente voy a hacer dos, en este momento solamente se requiere dos, se requiere solamente dos R y S, entonces voy a hacer solamente dos conjuntos. Entonces, aquí hay un conjunto, aquí está otro conjunto, ¿listo? La diferencia simétrica la voy a colocar en color verde, ¿de acuerdo? La diferencia simétrica entre dos conjuntos es básicamente la unión de las dos lunitas, es decir, unir esta, bueno, salió rojo, unir esta media lunita de acá, ¿cierto? Con la del otro lado. Es decir, la diferencia simétrica entre dos conjuntos básicamente es la unión de los conjuntos quitándole la intersección, ¿no? Toda la unión de los dos conjuntos y restándole la intersección. Esa es la manera también de definir la diferencia simétrica. Entonces,
los elementos que estén ahí en esa zona pintada de rojo van a ser la diferencia simétrica, pues, que estamos buscando. Les decía, la diferencia simétrica entre A y B, voy a quitar esto, la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B sería la unión A unión B quitándole la intersección. Fue justamente lo que quitamos a la lunita, ¿no? Lo quitamos la parte del medio, pues ya quedó solamente la lunita de la izquierda y la lunita de la derecha. Entonces, organicemos esos datos que nos están dando ahí. Miren lo importante que es tener siempre su libreta de anotaciones, porque esto lo dimos ayer. Y bueno, si ustedes tienen la libreta de anotaciones, pues pueden utilizar el gráfico para identificar rápidamente cuál sería la respuesta correcta. ¿Listo? Este lo voy a hacer yo. Tutor, lo que pasa Dime. es que en esta clase de ejemplos yo tengo que la diferencia simétrica es como quitar lo que une a los dos conjuntos, ¿no? O sea, como usted no lo explica ahí, pero yo lo tengo en mis apuntes como quitar la luna. O sea, si R tiene 3 manzanas, en la cual 2 están en R y una comparte con S, y S tiene en el medio otras 2 manzanas, pues no se van a contar esas 3, sino las que le queden a R y las que le queden a S. Así es que lo entiendo yo. ¿Estoy bien o las estoy que muy solamente, equivocada? exacto, las que solamente tenga R y las que solamente tenga S. Exactamente. Perfecto. Pero que no compartan entre ellos. Que no compartan, exacto. Por eso quitamos la intersección, ¿no? Porque justamente la intersección son los elementos compartidos. Ahora, organicemos todos estos datos aquí, ¿listo? Organicemos todos estos datos aquí. Observen, por ejemplo, el dato que está aquí, el número 3. El número 3 es un elemento compartido en R y en S. El elemento 3 está en la intersección, o sea que si ese yo tengo que graficar ese elemento 3 debe ir ahí, ¿listo? Ese elemento debe estar en la intersección. Quiere decir que en la respuesta no va a estar el 13, porque ya la respuesta va a ser justamente los que queden en la zona roja, ¿cierto? Justamente los que queden en la zona rojita. Entonces, ahí, ese elemento 3 es compartido, ese elemento 3 va a estar ahí en la intersección, ya sabemos, pero justamente no va a quedar en la zona de la respuesta, o sea, la respuesta automáticamente me va a descartar esta opción de aquí porque tiene el 3. Ahorita miramos eso, pero bueno. Por ejemplo, el elemento 9. El elemento 9 está en R, pero no está en S. O sea que el elemento 9 va a estar en esta zona de aquí. ¿Listo? El elemento 15 también está en R y no está en S. O sea que aquí va a estar el 15. Y miren que justamente en este momento, R ya tiene los 3 elementos que tenía aquí. R tiene al 3, al 9 y al 15. La circunferencia azul de R tiene al 3, al 9 y al 15, solamente que ya están organizados. Vamos para S. S tiene al 3, ya lo puse, está en la mitad, en la intersección, porque justamente 3 es un elemento compartido con R, ¿cierto? Tiene al 5, que no es compartido, o sea que 5 debe estar aquí. Tiene entonces acá. Tiene entonces al 11, que tampoco es compartido, o sea que aquí debe estar el 11. Y tiene finalmente al 13, que tampoco es compartido y debe estar aquí. ¿Listo? Pongamos el conjunto universal solamente en perspectiva ahí. El conjunto universal tiene al 3, al 5, al 7 y al 9. 3 ya está aquí, 5 ya está aquí, el 7 no está en el listado, o sea que 7 debe estar en el universal. 7, 9 ya está. 11, 13 y 15. 11, 13 y 15. Ahí ya está. El único que estaba por fuera era el 7. Ese 7 no pertenece ni a R ni a S, entonces, pues tanto está en el universal. Eso sería, ¿listo? Entonces, si me mandan a hacer la diferencia simétrica entre R y S, justamente va a ser la zona que está pintada de rojo. Y lo que yo les decía ayer, la importancia de tener siempre sus apuntes, porque gráficamente es más fácil resolverlo que yo ponerme a ver aquí cuál sería la diferencia simétrica. Si yo me pongo a ver ahí en los conjuntos, sería muy complicado, la verdad, no lo podría hacer. Me toca hacer el gráfico, ¿no? La diferencia simétrica sería el 9, el 15, el 5, el 11 y el 13. ¿Listo? 9, 15, 5, 11 y 13. Entonces busco la opción de respuesta que tenga esos, 9, 15, 5, 11 y 13. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver, ese de ahí la tiene, no, ¿cierto? 9, 15, 5, no la tiene, entonces esa de ahí no es. Esta de aquí, pues, tampoco es, ¿cierto? 9, 15 tiene más, de hecho. Esta de aquí, por ejemplo, 5, 11 y 13 tampoco es, ¿cierto? Entonces,
ya también queda descartada y por tanto la opción de respuesta sería esta. Verifiquémosla. Justamente es lo que pusimos acá, miren, justamente es lo que pusimos acá. Esta opción de respuesta es justamente lo que pusimos acá. ¿Cómo la verificamos? Pues simplemente veamos, la unión entre R y S sería toda esta circunferencia, incluyendo, ¿cierto? Incluyendo la parte de la mitad, incluyendo esta zona de la mitad. Esa sería la unión. Lo que está en ese momento de rojo es la unión. Y le quitamos la intersección. Entonces le quitamos la zona de la mitad y ya queda justamente la diferencia simétrica que nosotros ya habíamos dicho que era. Entonces, claro, la opción de respuesta en este caso era la respuesta D. Las otras opciones no tienen esos elementos, tienen o más o tienen menos, pero no tienen exactamente los elementos 9, 15, 5, 11 y 13. Y nosotros vemos que justamente aquí miren que esto podría ser un poquito engañoso, ¿no? Esto podría ser un poquito, hay que estar muy pilas con esto porque puede ser un poquito engañoso. Miren que uno pues pudiese, digamos, tender a marcar una de las que tenga pues como que los conjuntos, o mejor dicho, los elementos explícitos ahí, y uno tuviese como la tendencia a marcar entre la A, la B y la C, puesto que tienen los elementos explícitos, mientras que la D le dan es una propiedad de la diferencia simétrica, ¿no? Entonces puede ser un poquito engañoso, porque si uno tiene dudas, pues tiende a marcar una entre la A, la B y la C, porque dice uno, bueno, pero si me están dando numeritos particulares aquí, la opción D ni siquiera tiene números particulares, entonces no es, pero en este caso miren que sí cumple, ¿no? Esa opción de respuesta es la correcta. Nosotros aquí recordamos la diferencia simétrica, la calculamos explícitamente y recordamos esa propiedad. La diferencia simétrica es la unión menos la intersección. La unión de los conjuntos menos la intersección de los conjuntos. Y es justamente lo que me está diciendo esta opción de aquí. Unión menos intersección, ¿vale? ¿Está clara esta pregunta, estimados estudiantes? Sí, profe. Bueno, esto me dice que hay que tener un poquito de cuidado con las preguntas, ¿no? Porque hay preguntas que lo pueden llevar a confundir a uno. Hay que tener un poquito de cuidado entonces cuando van a responder ese examen. ¿Listo? Hagamos unas cuantas más. Esta, por ejemplo, dice, voy a copiarla acá. Creo que habla de comensales de pollo, de carne de res. Vamos a ver cómo es. Dice así. De 101 comensales encuestados en un restaurante, 36 no comieron ninguna proteína. 30 comieron carne de res y 15 comieron carne de res y pollo. ¿Cuántas personas indicaron que solo comieron pollo? ¿Listo? Justamente este es un ejercicio que no les puedo decir de una, pues si saben cuál es la respuesta, porque hay que armar un contexto matemático detrás de él para poder resolverlo bien. ¿Listo? Esto lo vamos a hacer mediante un diagrama de Venn. Este tipo de problemas hay que hacer un diagrama de Venn. Pero no es necesario que lo hagamos con 3 elementos como lo hacíamos antes, que hacíamos el cuadrito, ¿cierto? El conjunto universal y colocábamos los 3 conjuntos aquí. No es necesario que lo hagamos con 3 como lo hemos hecho usualmente. Con 2 basta. ¿Por qué? Porque solamente nos están hablando de 2 conjuntos, de los que comieron carne de res y los que comieron pollo. Entonces solamente tenemos 2 conjuntos y por tanto no es necesario de 3, sino que lo vamos a hacer únicamente con 2 conjunticos. Es suficiente con 2 conjuntos. Entonces está nuestro conjunto universal aquí. ¿Listo? Y por supuesto que dentro de ese conjunto universal nosotros vamos a tener 2 subconjuntos solamente, el de carne de res, ¿cierto? Y el de carne de pollo. Ahí están, los que comieron res y los que comieron pollo. Y por supuesto que está el conjunto universal acá, ¿listo? Este res y este pollo. Ahora bien, organicemos los datos. Dentro del conjunto de res están los que comieron res, por supuesto. Dentro del conjunto P están los que comieron pollo, por supuesto. Y nos dicen que tenemos 101 comensales en total. Bueno, entonces coloquemos los datos ahí. En primer lugar, 36 no comieron ninguna proteína. ¿Dónde pongo ese 36 que no comió ninguna proteína? Por fuera, profe, en el universal.
Exacto, ¿cierto? Ese 36 va aquí en el universal. Hay 36 personas que no comieron ni res ni pollo. Entonces, ese está bien ahí. ¿Listo? Otro dato, 30 comieron carne de res, ¿cierto? Y 15 comieron de res y pollo. El de 30 comieron carne de res. ¿Dónde lo pongo? Conjunto de res. En el de res. Aquí. Aquí. Sí. Y 15 comieron carne de res y pollo. ¿Dónde lo pongo? Sería En- entonces la intersección, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. Bueno, justamente si lo ponemos de esa manera, hay un error. Miren que hay que poner mucha atención en ese tipo de ejercicios, ¿vale? Justamente si lo ponemos así, hay un error. Por favor, estimados estudiantes, dígame, dentro de la circunferencia roja de res, ¿cuánto suman los números ahí? Ah, ya, profe. Sí. 45. 45. Ese gráfico, tal cual como me lo están dando ahí, me está diciendo que hay 45 personas que comieron res. Eso contradice al ejercicio que me dice que solamente, o bueno, que 30 personas comieron res. ¿Listo? Eso contradice el ejercicio, pues el ejercicio me está diciendo 30 personas comieron res. Entonces recuerden cómo hacíamos esto. Uno siempre coloca el dato de la intersección primero, ¿cierto? El dato de la intersección primero. ¿Por qué? Porque todos los demás datos dependen de él. Me dice que 15 personas comieron res y pollo. Entonces, ese dato yo tengo que colocarlo primero. Es el dato más importante, puesto que todos los demás dependen de él. Incluso recuerden que para llenar esto, uno siempre iba de adentro hacia afuera. Desde el dato Y de la solo intersección 15, más chiquitica hacia afuera. y solo 15 habrían comido solo res. Exacto. Entonces, si ya hay 15 dentro de la circunferencia roja de res, pues completo con otros 15 y ya me quedan los 30 dentro de la circunferencia roja de res. Ya en este momento sí tengo 30 en la circunferencia roja de res. ¿Listo? Me falta el dato de los que comieron únicamente pollo. Aquí no lo tengo, pero ese es el dato justamente que me toca calcular, ¿no? ¿Cómo lo calculo? Porque yo sé que la encuesta fue aplicada a 101 personas en total. Es decir, que los 15 que están aquí, más los 15 que están acá, más los 36, ¿cierto? Me debe faltar una cierta cantidad para llegar a los 101, que es lo que me piden ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Lo puedo hacer en la calculadora o lo puedo hacer a mano. Entonces, voy a hacer la calculadora de una vez. Sí, 35 personas. 15 más 15, ¿cierto? Más 36, eso nos da 66. Y 101 menos 66 nos da 35 personas. Muy bien. Entonces, excelente. Ese sería el dato que nos hace falta. Recuerden entonces cómo se llenó este diagrama. ¿Qué? 35, ¿no? ¿Cómo se llenó este diagrama de Venn? Vamos, desde la intersección hacia afuera. Por eso es que uno, en ese ejercicio, ustedes recuerden muy bien, eso era la unidad 1, ¿no? Recuerden muy bien que en ese tipo de ejercicios uno no puede ir colocando los datos, digamos, entre comillas, a la loca, porque justamente ocurría el problemita que pasó ahorita, ¿no? Había mucha gente en la tarea que iba colocando los datos tal cual iban saliendo ahí, y pues ese es un error que se comete y que nos puede dañar el resultado del ejercicio. Entonces, en este caso, bueno, aquí ya está la opción de respuesta, sería entonces 35 solo comieron pollo, ¿listo? Entonces, ahí ya quedó claro eso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Está claro, Bueno, profe. Sí, claro, claro. listo. Entonces, aquí vamos a hacer un par más y finalizamos para que también tengan tiempo de hacer su resumen. Aquí vamos a hacer este de aquí. Este yo, según lo que alcancé a ver, también va a ser con diagrama de Venn, según lo que yo vi. Dice así, también hay una opción de respuesta, la verdad no vi. Sí. Entonces dice así, en el liceo departamental se encuestan a 40 estudiantes de sexto grado sobre la preferencia deportiva. Se encuentra que 4 estudiantes solo juegan béisbol, 8 juegan béisbol y balonmano, ¿cierto? 8 juegan béisbol y balonmano y 31 juegan balonmano. ¿Cuántos estudiantes no practican ninguno, no hacen ningún deporte? Entonces,
justamente nos están hablando de 2 deportes únicamente, ¿no? Solamente nos están hablando de 2 deportes, béisbol y balonmano. No nos están hablando de 3 deportes. Quiere decir que para resolver este ejercicio basta con el diagrama de Venn de 2 conjuntos como lo hicimos ahorita. Entonces, basta con un diagrama de Venn así. Solamente tenemos 2 deportes. Entonces, nuestro diagrama de Venn va a estar aquí. Pues en teoría ya debería quedarles más fácil resolverlo, puesto que ya sabemos cómo es el asunto. Aquí va a estar un conjunto. Y recuerden también que en estos casos importa mucho también la manera como está escrito, ¿no? Como está escrito importa demasiado, porque una palabrita puede cambiar todo el significado que tenga una frase. Este es nuestro conjunto universal, ¿cierto? Y entonces vamos a tener 2 conjuntos, béisbol y balonmano. Entonces podemos colocar aquí béisbol, ¿cierto? Y balonmano por aquí. De acuerdo. Entonces, llenemos los datos ahí. Me dicen, aquí, ¿cuántos estudiantes? 4 estudiantes juegan solo béisbol. ¿Ese dato lo puedo colocar o todavía es muy pronto para colocarlo o qué pasa con ese dato? ¿Cuántos estudiantes Primero juegan solo pongamos béisbol? los que juegan ambos para Bueno. para no enredarnos. Listo, entonces dice 8 juegan béisbol y balonmano. 8 juegan béisbol y balonmano, es la intersección. Entonces, en la intersección van a haber 8 estudiantes que juegan los 2 deportes, ¿no? Béisbol y balonmano. Luego dice 4 estudiantes juegan solo béisbol. ¿Lo podemos colocar o no lo podemos colocar? 4 estudiantes juegan solamente béisbol. Pues no, porque ya estaría entre... Ahí sí me enredé. Puede poner, profe, porque ahí ya hay 8, entonces sería poner los Sí, 4. se puede colocar solo 4, sí. Exacto, porque la palabra aquí es solo, ¿no? Solo. Aquí la palabra clave es solo. Recuerden que cuando hacíamos los IPAs de estos ejercicios, yo les decía, recuerden, cada palabra cuenta. En este caso particular, el hecho de que diga que hay 4 estudiantes que solo juegan béisbol, hace que se descarte automáticamente balonmano, o sea, no se van a meter con balonmano. Ese 4 va a ir aquí. En esta zona, ¿cierto? Están los estudiantes que juegan béisbol, pero que no se meten para nada con balonmano. Y justamente lo que me está diciendo ahí, esos 4 solo juegan béisbol. Entonces, esos 4 estarían bien ubicados ahí. Pero el otro dato hay que ponerle más atención. Dice, 31 juegan balonmano. Entonces, ¿qué pongo acá? 31 juegan balonmano. Entonces, pongo aquí 31 y ya. 23. Hay que 23. restarle 8. Ah, bueno, entonces en este dato sí hay que restarle, ¿no? Porque me está diciendo 31 juegan balonmano, no me está diciendo que 31 estudiantes solo se dedican a jugar balonmano, no, me está diciendo hay 31 que juegan balonmano y no me está descartando el béisbol de ahí, es decir, de esos 31 puede ser que haya algunos, de hecho hay 8, que juegan también béisbol. Entonces, en este caso yo no puedo colocar 31, sino que tengo que colocar lo que le hace falta a 8 para llegar a 31, que es 23, ¿no? Miran que cada palabrita cuenta. La diferencia es que aquí me están diciendo que ellos solamente se dedican a béisbol, pero acá me están diciendo que hay 31 en balonmano, pero no me dicen que solamente se dediquen a balonmano. Entonces, ahí es donde toca tener en cuenta eso. Si ya tenemos 23 que solamente se dedican a balonmano, 8 que se dedican a los 2 deportes, 4 que se dedican únicamente o solamente a béisbol. ¿Cuál o qué número debe ir en el universal? Entonces, el dato decía que fueron encuestados 40 estudiantes en total. Hasta el momento tenemos 23, 8 y 4, ¿no? ¿Cuánto sería? 5. 5, 5. profe. Listo, 5 muy bien. sedentarios. 5. Listo, hay 5 que no hacen nada, hay 5 que no juegan ningún deporte. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Dice, ¿cuántos estudiantes no juegan ningún deporte? Ah, bueno, ya sabemos, automáticamente la respuesta en este caso sería la opción D, ¿cierto? 5 estudiantes no Sí, juegan ningún deporte. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, está Claro, claro. está claro, está claro. Muy Está claro. muy claro. Ojalá este sea el examen de mañana.
Ojalá. Listo. Vamos a ver si por acá hay uno, no sé. Yo estoy viendo que a mí se me hace que lo reciclaron en las Olimpiadas, porque este ejercicio se me hace Uno de que yo lo vi en las inferencia, profe. Olimpiadas. ¿Uno de qué, perdón? De Ah, inferencia. de inferencia, pero mira que hasta aquí ya llegamos al final del examen y no vi ninguno de inferencia, pero Era debe este. haber. Ojalá y Creo no. que era este, ¿no? Este es de inferencia, ¿no? Este es de inferencias. Este es de Ojalá fuera inferencias. este. Este es de inferencia, sino que lo que yo les decía era que creo que este ejercicio a mí se me hace que yo lo vi en las Olimpiadas de este periodo, o sea, que se me hace que lo reciclaron y lo volvieron a colocar en las Olimpiadas, creo, o sea, se me hace que lo vi en las Olimpiadas que hubo qué día, ¿no? Yo les mandé las invitaciones a las Olimpiadas y de hecho las Olimpiadas daba 30 puntos, ¿no? Yo le coloqué los Ya le puntos. digo, profe, que ya le digo ¿Cómo? si es, ya le digo si está o no porque yo la hice. Ah, de hecho, yo, ¿qué les digo? Asigné los puntos de las Olimpiadas, ya se los puse. Resulta que habían estudiantes que habían presentado las Olimpiadas, por supuesto, que tenían ya las calificaciones altas, entonces no había como dónde colocar los puntos, ¿vale? Habían otros estudiantes que, por ejemplo, en tarea 1, supongamos, les faltaban 15 punticos de algo que no hicieron o de algo que estaba como malito por ahí. Entonces yo les colocaba, de los 30 puntos que da las Olimpiadas, pues les colocaba los 15 que podía darles ahí y ya, o sea, les traté de distribuir, pero los que ya tenían las calificaciones pues perfectas, pues ya imposible pues colocarle más nota. Entonces, pero esos puntos ya fueron asignados, ¿listo? Los que participaron, yo todos los busqué y les asigné el puntaje. De hecho, hubo como, si no estoy mal, hubo como 2.500 participaciones, una Olimpiada bastante numerosa. Dice así, si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, entonces Colombia está en una posición privilegiada. Punto seguido. Si Colombia está en una posición privilegiada, entonces Colombia cuenta con múltiples especies de aves. ¿Listo? Y dice, si a este argumento se le aplica la ley de inferencia del silogismo hipotético, se tiene la siguiente conclusión y nos toca descubrir cuál es la conclusión ahí. Entonces, primero pues tomemos el cuadrito de las leyes de inferencia. Muy importante entonces tener leyes de inferencia también a la mano. Entonces, buscamos en Google leyes de inferencia. Bueno, en Google voy a buscar porque yo utilizo otro buscador de leyes de inferencia. Aquí ya sabe. Yo la busco en Google porque yo sé que en Google me sale el cuadrito que hemos utilizado siempre. Entonces, aquí, miren, siempre sale de primero. Entonces, por eso la busco en Google. Aquí puedo. Bueno, ahí me toma pantallazo, según veo, no sé esto. Aquí a ver si la copia. Vamos a ver si la copia. La verdad no sé si la copiará así. Ah, sí, sí la copió bien. Entonces ya. Entonces aquí están mis leyes de inferencia. ¿Cierto? La voy a volver un tris más chiquitica. Entonces, bueno, me dicen silogismo hipotético, ¿cierto? Aquí está el silogismo hipotético. Entonces, silogismo hipotético me dice lo siguiente. Premisa 1 es P, entonces Q. Premisa 2 es Q, entonces R. Bueno, aquí mayúsculas mejor para que quede igualito a lo que estábamos copiando ahí, ¿vale? P, entonces Q. Premisa 2 es Q, entonces R. Y la conclusión del silogismo hipotético, que es lo que nos piden ahí, ¿cierto? La conclusión está aquí, es P, entonces R. Entonces, P, entonces R. Ese es el silogismo hipotético que tenemos ahí. Nos toca ver si efectivamente esa proposición que nos dan compuesta grande ahí tiene pues como la estructura del silogismo hipotético y de hecho sí la tiene. De hecho yo la leí, cuando la leí me di cuenta que sí la tiene. Entonces veamos. Sería así. Dice, si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, entonces Colombia está en una posición privilegiada. Esta frase ya es un P, entonces Q, ¿no? Aquí, hasta aquí. P, entonces Q. Esa frase, de hecho, es P, entonces Q. ¿Qué sería la proposición P para ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué sería la proposición P para ustedes?
Si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, hasta ahí sería Exacto. P. Exacto. La proposición P sería Colombia cuenta con gran diversidad de fauna. Muy bien. Y la proposición Q, por supuesto que sería Colombia está en una posición privilegiada, ¿no? Entonces ahí tenemos P, entonces Q. Aquí les voy a señalar explícitamente. Este de aquí sería entonces P. Y este de aquí sería entonces Q. ¿Listo? Punto seguido, vamos a la otra premisa. Por supuesto que arranca con Colombia está en una posición privilegiada porque otra vez arranca con Q, ¿no? Otra vez, me fue muy largo. Otra vez arranca con Q. Hasta aquí. Este es Q. ¿Listo? Colombia arranca, arranca otra vez con Q, ¿no? Colombia está en una posición privilegiada. ¿Listo? Entonces, Colombia cuenta con múltiples especies de aves. Esa sería R, ¿no? Colombia cuenta con múltiples especies de aves. Esa sería R. O sea que esto es Q, entonces R. Justamente nos damos cuenta de que sí está teniendo esa estructura del silogismo hipotético. P entonces Q y Q entonces R. P entonces Q y Q entonces R, ¿no? ¿Cuál es la conclusión en el silogismo hipotético? La conclusión es P entonces R. Escrita en lenguaje natural sería así, ¿no? P entonces R en lenguaje natural sería entonces así. Si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, entonces sería así. Si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, ¿listo? Coma, entonces R, ¿pero qué es R? Colombia cuenta con múltiples especies de aves. Entonces R, entonces cuenta con múltiples especies de aves. Así quedaría entonces mi conclusión utilizando el silogismo hipotético. Si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, entonces Colombia cuenta con múltiples especies de aves. En la segunda, en R, ya omití el Colombia, puesto que ya sabemos el contexto, ya sabemos que estamos hablando entonces de Colombia. Ya es obvio que estamos hablando de Colombia, ¿no? Entonces, por eso simplemente omití el Colombia en la segunda proposición, en la R. Entonces sonaría así, simplemente nos toca buscar en la opción de respuesta cuál dice eso, ¿no? Si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, entonces Colombia cuenta con múltiples especies de aves. Entonces vamos a buscar, la verdad no las he leído, pero vamos a buscarla. Profe, es la C. La C. La sé, bueno, ustedes la vieron primero, yo la verdad no la había visto. Vamos a ver. Sería, si Colombia cuenta con gran diversidad de fauna, entonces Colombia cuenta con múltiples especies de aves. Perfecto. Entonces, la opción de respuesta en este caso sería la C. ¿Listo? Sería la C. Yo lo que estoy viendo, estimados estudiantes, yo lo que estoy viendo es que no preguntan, al menos en este examen pues, que tenemos aquí, no se pregunta como la demostración utilizando leyes de inferencia, que fue de pronto lo que más les pareció ahora a ustedes, que era demostrar argumento con leyes de inferencia. Veo que más bien se pregunta es cómo utilizar bien las leyes de inferencia para identificarlas bien y sacar la conclusión bien. Creo que es más eso, porque miren que no veo que ninguna pregunta diga cuál sería el camino para responder con leyes de inferencia o algo así. Aquí mire que les dicen otra vez, mire, mediante la ley de inferencia podemos obtener la conclusión correcta. A ver. Entonces dan el enunciado. Si Manuel estudia lógica proposicional, entonces aprende el tablas de verdad. Manuel estudia lógica proposicional. Sí. Les están diciendo es qué ley de inferencia aplicar. Entonces, estoy viendo eso. Estoy viendo que en este examen, al menos en este examen, no estaban preguntando o no preguntan cosas como haga la demostración del argumento mediante leyes de inferencia, pero sí preguntan cositas como qué ley de inferencia o cuál es la conclusión correcta utilizando tal ley de inferencia. Entonces, pues hay que concentrarse un poquito en eso, ¿de acuerdo? Bueno, estimados estudiantes, entonces espero que la verdad haya sido bastante productivo. Hemos revisado bastantes ejercicios.
hemos revisado bastantes cositas que les puede servir. Ya saben más o menos qué tipo de preguntas esperar, ya saben más o menos qué tipo de preguntas van a salir. Muchas veces las preguntas las vuelven a reciclar, eso se cambian muchísimas de un periodo a otro, pero algunas se mantienen durante algún periodo, pues para simplemente pues optimizar el trabajo, ¿no? Entonces, si están de buenas, pues les sale una. Si están de malas, pues ya saben qué tipo de preguntas van a salir. ¿Listo? ¿Algún comentario final? ¿Alguna cosita que tengan por decir? ¿Alguna pregunta? Nada, pues. Tutor, nos vamos a Ajá. volver a ver con usted. La verdad, créame que una de las cosas que más me duele el día de hoy es tener que dejar esta materia. Ha sido una de las materias que más pereza le tenía y que más me ha encantado. Usted no sabe cómo lamenté no haber podido asistir a la maratón. ¿A la Olimpiada? Sí, no pude asistir porque me estaba cambiando de apartamento, pero bueno, un sinfín de cosas. Pero le cuento que disfruté muchísimo realizar las actividades y fue una gran enseñanza y créame que me trasnoché y madrugué y trabajé y de verdad quedé encantada con esta materia. Para mí ha sido una de las mejores que he tenido hasta ahora y me duele pensar que no lo voy a volver a tener. Muy buen tutor, que Dios le bendiga, y a mis compañeros muchísimas gracias por haber estado ahí y apoyarnos entre todos. Gracias, Carmen. La verdad, muy bonitas tus palabras. Bueno, entonces esta ha sido la sesión de CIPAS final. Ya terminamos oficialmente, pues, el CIPAS. Por supuesto que yo les escribiré para estarles diciendo, bueno, hagan el examen mañana, Profe, estén pendientes del examen. Dime. disculpe, buenas noches. Buenas Profe, noches. una preguntita. ¿Con Ajá. cuánto se puede ganar pues el examen si no se saca el 125? ¿Con cuánto es lo mínimo? Vamos a hacer la cuenta. Entonces, para tú hacer la cuenta aquí en la UNAD, tú coges el puntaje que te dan, ¿cierto? Que es en este caso 125, lo multiplicas por 3 y lo divides entre 5 y eso te da el puntaje con el que vas a ganar. 75 puntos es lo mínimo que deberías sacar para que aparezca un aprobado, pues ahí. Obviamente 75 pues es bajito, ¿no? 75 es raspado. Uno tiene que sacar o uno tiene que intentar sacarse pues el puntaje mayor que pueda y pues intentar hacer el examen pues a conciencia para obtener pues un buen puntaje, pero 75 es raspado totalmente. Recuerden la fórmula, aquí en la UNAD, si tienes 125 puntos que darle, entonces multiplicas por 3, divides por 5 y eso te da pues el total de mínimo puntaje que debes tener para aprobar. ¿Listo? Profe, y nos vamos a volver a ver en el otro semestre con usted en las otras áreas que vemos, por ejemplo, por ejemplo, en el segundo semestre que yo doy de ingeniería electrónica, sigue cálculo diferencial, álgebra. ¿Nos volveremos a ver con usted o usted también audita esas áreas? Bueno, yo soy matemático de profesión, ¿no? Matemático. Varias veces me han puesto cálculo diferencial, varias veces me han puesto métodos numéricos, también sé mucho de programación, entonces métodos numéricos también me ha tocado. Me ha tocado materia así, pero la verdad es que uno pues no tiene control de eso, o sea, la materia que te pongan Ya. tienes que dictarla y ya, ¿listo? Ok, Eso es. profe, pero muy satisfecho quedé con su forma de enseñar, muy entendido, profe, y agradeciéndole mucho por su tiempo, por su paciencia, y esperamos volvernos a ver, pues, profe, pues, Listo. en otra oportunidad, Bueno, ¿no? Muchas gracias. listo. Bueno, muchachos, que estén muy bien, hasta luego y la verdad también ha sido un placer ser su tutor y Gracias. ya nos estaremos viendo. Que les vaya muy bien el examen, ¿no? Por supuesto, que les Bueno, deseo la profe, verdad de las mejores calificaciones, les deseo la verdad que les vaya muy bien en el examen de mañana y que terminen muy bien el curso, como yo sé que la mayoría o todos los que están aquí pues lo han cumplido hasta el momento. ¿Listo? Hasta luego, Profe, muchachos, apenas que lo estén muy bien. Bueno, hasta profe, luego, profe, muchísimas muchas gracias. gracias. Feliz noche. Profe, Ajá. ¿usted nos puede compartir esa evaluación que tenía ahí como para hacerla? Pues digo, ¿no? Ay, ahí sí me la pones dura, no, esa no puede salir, esa no puede salir, son de los reportes personales. Listo. Chao, muchachos, nos vemos.